Llevamos semanas de terremoto financiero con el tema de Silicon Valley, pero el miércoles 15 de marzo los mercados financieros recibieron la noticia de que el gigante Credit Suisse estaba al borde del colapso. A diferencia del Silicon Valley Bank y Signature Bank, el prestamista suizo está calificado como de importancia sistémica por la Junta de Estabilidad Financiera de los Estados Unidos, lo que significa que es demasiado grande para quebrar, ya que un colapso tiene el potencial de desencadenar una gran crisis financiera. Para que os hagáis una idea del tamaño que tiene esta institución, Credit Suisse informó que tiene unos activos por valor de 1,3 billones de dólares, lo que equivale más o menos al 10% del PIB de la eurozona. Con el reciente anuncio de las subidas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, la cosa se ha calentado bastante. Creo que ni hace falta que os diga de qué va a tratar este vídeo, así que no me enrollo, poneros cómodos, que empezamos. Los problemas de esta entidad se remontan unos cuantos años atrás. Uno de los problemas con mayor impacto mediático a los que se enfrentó es el escándalo de los Tuna Bonds, o bonos malditos de Mozambique, un escándalo de corrupción que terminó con una sanción de los Estados Unidos por valor de 475 millones de dólares. Corría el año 2017 y Mozambique estaba al borde del incumplimiento. En 2013, la empresa pesquera estatal Mozambique, Ematum, pidió prestados 500 millones de dólares a Credit Suisse y 350 millones de dólares al banco ruso VTB para financiar una nueva flota pesquera de atún. Y a muchos parecerá esto, bueno, lo típico, una empresa pide prestado dinero para innovar. El problema viene cuando nos damos cuenta que el préstamo equivale al 6% del PIB de Mozambique. Por cierto, un paréntesis, creo que no hace falta que os explique por qué se llaman Tuna Bonds, o bonos del atún en castellano. El propósito de esos instrumentos de deuda era financiar la deficiente infraestructura pesquera del país africano, pero además de embarcaciones atuneras se entregaron lanchas patrulleras capaces de portar armamento como cañones de 20 milímetros y drones militares, lo típico que necesitas para salir a pescar con tus colegas. La empresa proveedora de las embarcaciones dice que las lanchas patrulleras eran para vigilancia, no para fines militares, y no suministró armas. Sin embargo, según Reuters, el gobierno de Mozambique admitió que los bonos también financiaron la compra de equipo militar. Evidentemente, no se pudo pagar todos los bonos. En 2014, Ematum, la empresa pesquera, reportó unas pérdidas de 25 millones y en 2015 ya estaba en aguas profundas, metafóricamente hablando. El problema se volvió aún más grande con el hecho de que el gobierno de Mozambique era el garante de los bonos. Es decir, si Ematum no podía pagar toda la deuda, el gobierno se haría cargo, el cual evidentemente no podría porque sus cuentas estaban más rojas que la carne del atún. Y ahora la pregunta del millón: ¿qué hacía Credit Suisse en esa operación? Resulta que los banqueros de Credit Suisse recibieron 50 millones de dólares en sobornos ocultos por su papel en un acuerdo de deuda de 2.000 millones de dólares, que supuestamente financiaría la flota pesquera y una guardia costera para la industria. Vamos, un chanchullo financiero de toda la vida, y no es el único lío en el que estaba metido esta entidad. Un asunto más reciente fue la exposición del banco a Greensill, que dio lugar a reembolsos por valor de 5.500 millones de dólares. Greensill Capital era una empresa de servicios financieros con sede en el Reino Unido y Australia, que se centraba en la provisión de financiamiento para cadenas de suministro y otros servicios relacionados. Finalmente se declaró en concurso de acreedores el 8 de marzo de 2021. Un concurso de acreedores es básicamente un show televisivo donde los prestamistas compiten por ver quién es el mejor. Es coña. Básicamente, cuando una empresa quiebra, los acreedores, es decir, los que le han prestado dinero, van como buitres a sacar lo que puedan de esa empresa. Volviendo al tema. En 2014, esta nueva empresa, Greensill Capital, compró un banco alemán desaparecido que se había hundido durante la crisis financiera mundial y rápidamente lo rebautizó como Greensill Bank. Luego utilizó ese banco para comprar el primero de lo que se convertiría en una flota de aviones privados. Muy necesario. Pero a pesar de que Greensill Capital quería aparentar ser una empresa responsable y mostrar que estaba comprometida con pagar sus deudas, en 2016 registró una pérdida de 62 millones y sus pasivos excedieron a los activos en un valor de 92 millones de dólares. Pero su suerte estaba a punto de cambiar, en gran parte gracias a la relación con Lex Greensill. Forjó una alianza con otro empresario,
el incipiente magnate de los metales Sanjeev Gupta. El grupo de la familia Gupta o GFG Alliance necesitaba financiación y Greensill Capital necesitaba negocio. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Su alianza parecía dar sus frutos, ya que crearon un imperio que dio trabajo a 35.000 personas. Todo parecía muy bien hasta que en 2019 el regulador bancario británico comenzó discretamente a investigar un banco en propiedad de Gupta. El organismo de control descubrió que el dinero que supuestamente se prestaba a empresas independientes en realidad iba a empresas que estaban conectadas con GFG Alliance, es decir, que se financiaban a ellos mismos. Después de esto llamó a la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, que inició sus investigaciones, y desde entonces el banco está en fase de liquidación, que se vende todo y se disuelve. Ahora bien, ¿qué pasa con Credit Suisse? Credit Suisse concedió un préstamo de 140 millones de dólares a la firma de Greensill Capital amparándose en facturas sospechosas. El segundo banco helvético concedió el préstamo a Greensill en octubre de 2020, 5 meses antes de que la compañía se declarase en insolvencia, algo que ahondó también en los problemas financieros de Credit Suisse. Y a pesar de que Credit Suisse tenía motivos para sospechar del buen funcionamiento de Greensill Capital, lo pasó por alto. Luego de eso, Credit Suisse anunció un enorme plan de reestructuración que implicaría despido masivo de empleados por todo el mundo, un recorte del 15% en gastos y ampliaciones de capital. Y si os creéis que son pocos escándalos, esperaros que aún queda. En 2021, dos de los mayores bancos de inversión del mundo, el suizo Credit Suisse y el japonés Nomura, afirmaron que podrían sufrir grandes pérdidas de hasta 2.000 millones de dólares por la caída de Archegos Capital Management. No hay mucho misterio ahí, una empresa por la que Credit Suisse apostó y salió bastante mal. El colapso de Archegos supuso una pérdida de 5,5 mil millones de dólares para el banco suizo, tras acumular más de 20.000 millones en exposición a inversiones vinculadas con el fondo. Para mayor escarceño, Credit Suisse también ha estado luchando con problemas legales. En 2019, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos multó al banco con 135 millones de dólares por violar leyes de anticorrupción. El 27 de octubre de 2022, la empresa anunció una nueva ampliación de capital que era muy necesaria junto con el despido de 9.000 empleados. Pero bueno, hasta aquí alguien dirá, bueno, el típico banco que se ha comportado de forma irresponsable y ahora tiene que asumir las consecuencias. Sí, vale, el problema es que se trata de un banco con riesgo sistémico, es decir, que si colapsa se puede llevar por delante el sistema financiero. A diferencia del caso de Silicon Valley Bank, Credit Suisse tiene un balance de entre 2 y 3 veces superior al Banco Central Suizo, así que el tema es bastante delicado. Los problemas de esta entidad y el riesgo del colapso ya venía de antes del anuncio del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés. Los inversores y otras instituciones financieras ya dudaban del banco antes del cambio del rumbo que iba a tener Europa y el resto del mundo. Pero con el anuncio de la subida de las tasas de interés la cosa ha empeorado, ya que endeudarte va a salir bastante más caro. Frente a esto salió la bomba de que el banco iba a quebrar y era algo que preocupó a todo el mundo. Pero el domingo 19 de marzo el Banco Nacional Suizo anunció que UBS compraría Credit Suisse por 3.000 millones de francos suizos, lo que equivalía a una pérdida para los accionistas de alrededor de un 60% y una pérdida total para los tenedores de bonos AT1, que luego explicaremos lo que son esos bonos AT1 porque son el origen de uno de los mayores líos que hay actualmente. Ahora bien, ¿quién es UBS? UBS es el banco más importante y Credit Suisse el segundo más importante de Suiza. Son la cara y la cruz de una misma moneda. En el cuarto trimestre de 2022, UBS batía el récord de beneficios y Credit Suisse récord de pérdidas. Al principio, el Banco Central Suizo prometió apoyar a Credit Suisse a base de inyecciones de liquidez, pero eso no terminó de convencer a los mercados que no veían claro cómo se iba a solventar esta situación. Y para ello, UBS fue el rescate comprando el banco por 3.000 millones de francos suizos cuando su valor real se estimaba en unos 7.000 millones de francos. Y la parte más sangrienta se la llevaron los que tenían esos bonos AT1, que representan unas pérdidas de alrededor de 17.000 millones de dólares. Y dicho esto, ¿qué son esos bonos AT1, también conocidos como los bonos COCO? ¿Y por qué están en el foco? Una de las cosas que se ha intentado hacer desde la última crisis es evitar que en caso de una quiebra bancaria sean los contribuyentes los que rescaten a esa entidad. Por cierto, para seguir este tema os recomiendo esta cuenta de Twitter que os dejaré en la descripción, ya que hace hilos muy buenos respecto al tema. Volvemos al tema. Se crearon los bonos COCO para evitar que los contribuyentes sean los que rescaten a los bancos. Pero antes es importante diferenciar entre un accionista y un bonista.
Un bonista es alguien que tiene los bonos de tu empresa. Un accionista es alguien que aporta dinero y luego tiene derechos sobre los beneficios de esa empresa y tiene cierto poder de decisión, cosa que evidentemente hace que asuma cierto riesgo. Mientras que un bonista es simplemente alguien que le presta dinero a la empresa y no quiere saber nada más de ella. Devuélveme mi dinero y ya está. Y normalmente un inversor tradicional que invierte en una empresa suele tener derecho sobre los activos de esta, en caso de que no pueda afrontar los pagos. Es decir, la empresa quiebra y los que le prestaron dinero tienen derecho a quedarse con una pequeña parte de esa empresa. Y lo importante es que tienen un orden de preferencia. Cuando vienen los buitres a devorar el cadáver de esa empresa, los accionistas suelen ser los últimos y los bonistas de los primeros. Y dentro de los propios bonistas hay también un orden de preferencia, pero no vamos a llegar a tanto. Lo que hacían los bonos AT1 o COCO era ponerte por detrás en esa cola, pero nunca por detrás de un accionista. O sobre el papel ha sido así. Ponernos en esta situación, el banco necesita dinero y dice, oye, ¿quién quiere comprarme este bono? Y se lo reembolsaré más adelante con un tipo de interés. Una empresa o un particular compra ese bono, pero en el caso de que el banco tenga problemas, hay cierto riesgo de que aquel que le prestó dinero no vea ni un euro después. Pero insisto, no puede ir por detrás de un accionista. Y evidentemente como compensación, este tipo de bonos dan una rentabilidad bastante mayor que el resto de los bonos por el riesgo que implica comprarlos. Los rendimientos de estos bonos oscilaban entre el 6 y el 7% para compensar el riesgo de pérdidas de inversión para sus tenedores. En el caso de Credit Suisse, los rendimientos fueron aún mayores. El banco emitió un bono AT1 con un rendimiento de 9,75% el año pasado. Y ahora bien, cuando UBS compró Credit Suisse, borró del mapa 17.000 millones de dólares en bonos COCO, cosa que hace reducir la deuda del banco y aflojar un poco la cuerda, pero surge un problema, y es que ha cundido el pánico en el mercado de los bonos COCO, que supone un total de 260.000 millones de dólares. El problema aquí es que se saltaron esa jerarquía, ya que cobraron antes los accionistas que los que tienen bonos COCO, y ahora hay un tremendo lío en el mundo del derecho financiero, ya que aparentemente lo que han hecho es legal y todos los que tenían bonos COCO están revisando como locos sus contratos, porque no es lo mismo un bono COCO europeo que un bono COCO suizo. De hecho, el Banco Central Europeo sacó un comunicado diciendo que en efecto los tenedores de COCOs van por delante de los accionistas, pero parece que los suizos tenían otra condición, y es que el bono COCO suizo tenía la condición de que si el banco quiebra, el bono va automáticamente a cero. Por eso hay un lío enorme y las empresas están revisando si el bono COCO que tienen es suizo o europeo. El lío viene sobre todo de que el instrumento tenga el mismo nombre pero con condiciones diferentes, porque en condiciones normales lo que tendría que haber pasado es que Credit Suisse hubiese quebrado, los accionistas hubiesen perdido todo su dinero y los bonos COCO al final cobrarían algo. No todo, pero algo sí. Y lo peor del asunto es que entre estos tenedores de bonos AT1 se encuentran fondos de pensiones y entidades como PIMCO, Invesco y Blue Bay, que pueden ver como de un plomazo se esfuma buena parte de sus activos. Probablemente estos nombres no os digan nada, pero quedaros con que son entidades financieras muy potentes. Y el problema es evidente. Se especula que estas empresas no van a cobrar estos bonos, provocando una desvalorización de las empresas y de los ahorros en pensiones. Así que las bolsas de valores están atentas de ver hasta dónde se expande este problema de los AT1. Y por ahora, respecto a la compra de UBS, no han respondido de forma tan positiva. Aunque bueno, esto va cambiando de un día para otro. A lo mejor publico hoy este vídeo y mañana ya está la bolsa normal. Pero por ahora se sigue pensando que la compañía va a entrar en default. En resumen, la venta de Credit Suisse a UBS es el momento más dramático en la banca global desde la crisis financiera de 2008-2009. También ha puesto de relieve las reformas que ha experimentado el sistema financiero mundial en los últimos 15 años. Si bien ha permitido que UBS adquiera a su competidor a un precio muy bajo, ha dejado a los inversores de Credit Suisse y sobre todo a los tenedores de bonos COCO o AT1 con grandes pérdidas. Y si el pesimismo se sigue extendiendo en los mercados, solo será cuestión de tiempo de que esto golpee a las personas de a pie de calle. Quiebra una empresa, empieza una crisis financiera, las empresas empiezan a cerrar, la gente pierde trabajo y así entramos en la famosa rueda. A diferencia de la crisis de Silicon Valley Bank, la crisis de Credit Suisse tiene que ver con la gestión deficiente de los riesgos financieros, además de prácticas fraudulentas que han dinamitado la confianza de los inversores. Sin duda será un tema que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas e incluso meses, ya que el riesgo de una crisis sistémica es elevado y en el caso de una hipotética quiebra,
puede compararse con la crisis de 2008, no como la crisis del Silicon Valley Bank, que es una crisis un poco más de nicho. Así que todo está por ver, serán semanas agitadas, pero aquí estaremos para informaros. Si no os queréis perder nada nuevo, suscribiros, dejad vuestro like. Si os ha gustado el vídeo, recordad, visitad nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.